Diabetes mellitus en sí no es una enfermedad, sino un conjunto de trastornos metabólicos. Por ello es que se le denomina el espectro de diabetes mellitus. Todos estos trastornos van a estar caracterizados por la hiperglicemia crónica y constante. Esa es la base fisiopatológica de la diabetes. Además, fisiopatológicamente hay dos maneras en las cuales se puede explicar la diabetes. La primera es que existe un déficit total de la insulina. Esto se ve en diabetes mellitus tipo 1. El segundo caso es la resistencia a la acción a la insulina. Esto se ve en la diabetes mellitus tipo 2. Su incidencia viene incrementándose debido a los nuevos estilos de vida, como el sedentarismo y la globalización. Podemos dividir la diabetes en 4 tipos, que van a ser la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus gestacional y tipos específicos de diabetes. En el tipo 1 es de destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, generando una deficiencia de insulina e hiperglicemia. La baja insulina hace que la glucosa no sea capaz de ingresar a las células, causando hiperglucemia. Las células están hambrientas por la falta de glucosa para la generación de energía, por lo que habrá una polifagia y fatiga. La glucosa supera el umbral renal, generando glucosuria, una diuresis osmótica, poliuria y hipovolemia. Aumenta la osmolaridad sérica con la hipovolemia, generando polidipsia. En los pacientes con diabetes tipo 2, lo que pasa es que estos receptores de insulina no van a ser sensibles a la insulina, van a poner una resistencia, porque usualmente en la diabetes tipo 2 van a ser personas con obesidad. Asimismo, con el tipo más común de diabetes va a ser el tipo 2, representando un 90% de los adultos que constantemente mantienen niveles altos de glucosa. Entonces, la célula que hace no quiere recibir tanta glucosa, por consiguiente, poco a poco irá haciendo una resistencia a la insulina. Luego también tenemos diabetes gestacional, que por regla hace que el diagnóstico sea durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, y otros tipos específicos de diabetes, como por ejemplo la diabetes tipo MODY, enfermedades del páncreas, entre otros. Entonces empezamos hablando por la diabetes tipo 1. Como habíamos mencionado, su mecanismo es autoinmune y genéticamente se ha visto que las personas que tienen la región HTL afectada del cromosoma 6 son más propensos a desarrollarla. ¿Y qué pasa con los islotes de Langerhans? Va a haber una infiltración linfocítica dentro de estos islotes que genera una liberación de citocinas inflamatorias, causando la destrucción, lo que nos va a llevar más adelante a lo que sería una deficiencia absoluta de la insulina. Entonces, si es autoinmune, para diagnosticar tendremos que evaluar lo que serían los anticuerpos. En este caso, el 90% de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 presenta anticuerpos antiislotes o ICA. Luego los anticuerpos GAD o GAD, que no aparecen en todos los pacientes, aparecen más o menos entre un 70%, pero pueden aparecer de forma precoz, o sea, desde la infancia. Y los anticuerpos antiinsulina, que aparecen más que nada en pacientes pediátricos. Ahora, la diabetes tipo 1 sí puede aparecer en adultos, sin embargo usualmente inicia en la edad pediátrica o en la adolescencia, pero puede aparecer en adultos. Se ha visto que cuando se diagnostican pacientes con diabetes tipo 2, el 8% en realidad tienen la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 además también tiene el ICA y el GAD positivos, usualmente en pacientes menores de 50 años, con un IMC normal o bajo, y con poca respuesta a los antidiabéticos orales. Signos y síntomas son la tríada clásica: polifagia, polidipsia y poliuria. También hay deshidratación con membranas mucosas muy secas y disminución del turgor de la piel, fatiga, letargia, visión borrosa, parestesias, pérdida inexplicable de peso, hiperglicemias leves, hipoliemias desde moderadas hasta severas hiperglucemias. En diabetes mellitus tipo 2, este gráfico fue publicado en el año 2009, descrito por De Fronzo, y a partir de este momento se trató de explicar la fisiopatología a través de los 8 mecanismos distintos. A esto es lo que se le denomina el octeto ominoso. Sabemos que para el año presente
La realidad es que ya se conocen 11 mecanismos, pero en realidad con fines académicos vamos a explicar los 8 que serían, en este caso, el octeto ominoso. Entonces, el primero sería la disminución de secreción de insulina, lo que va a aumentar la glucosa a nivel sanguíneo. Por otro lado, esto va a estar asociado a niveles de glucagón incrementados, lo cual va a aumentar también la glucosa en sangre. Al mismo momento, ese aumento se da porque va a haber una gluconeogénesis y glucogenólisis. Además, el incremento de la secreción de glucagón va bastante de la mano con la lipólisis, porque yo, para hacer la gluconeogénesis, tengo que buscar precursores que no sean glucosa. En este caso, ¿qué voy a buscar? Ácidos grasos. Y esta lipólisis libera el glicerol y libera ácidos grasos al torrente sanguíneo, y estos ácidos grasos son los que van a formar los cuerpos cetónicos, y a partir de eso van a acumularse las capas arteriales, lo que podría desarrollar una arteriosclerosis, y es por eso que se explica la relación entre la diabetes y enfermedades cardiovasculares. También va a haber una producción hepática de glucosa. Esto va muy de la mano con la secreción de glucagón. También va a haber alteraciones en los neurotransmisores, disminución de la captación de glucosa a nivel muscular y reabsorción de glucosa a nivel de los riñones, y la disminución del efecto incretina, que es cuando nosotros nos alimentamos. La incretina incrementa la producción de insulina. En este caso, este efecto que tiene la incretina se ve disminuido. La diabetes tipo 2, hay un déficit relativo en la secreción de insulina, hay insulinoresistencia, excesiva producción de glucosa mediado por el glucagón, alteración del metabolismo adiposo, y usualmente estas personas tienen antecedentes de obesidad, también presentan antecedentes familiares. No olvidemos que cuando se relaciona a diabetes tipo 2 a otras enfermedades como la obesidad central, dislipidemias e hipertensión arterial, se le conoce como síndrome X. Factores de riesgo también son inactividad física, obesidad, ser mayor de 45 años, antecedentes de diabetes gestacional, prediabetes, antecedentes familiares, y la etnia. Sabemos que pacientes de raza negra son más propensos a desarrollar diabetes e hipertensión arterial. Signos y síntomas: hay poliuria, polidipsia, polifagia, glucosuria, debilidad, pérdida inexplicable de peso, visión borrosa, acantosis nigricans, relacionadas a la resistencia a la insulina. En el examen físico, en diabetes mellitus, tenemos que evaluar la cavidad bucal en busca de alguna infección oportunista como la candidiasis oral. Esto es importante porque debido a los niveles incrementados de azúcar es más fácil que las bacterias puedan proliferarse en los tejidos del diabético. También podemos buscar una hipertrofia parotidia bilateral. Esto se ve sobre todo en pacientes alcohólicos y en diabéticos también. Hacer el examen pupilar correspondiente y de motilidad ocular. Recordemos que en los diabéticos se puede comprometer los pares craneales y puede causar alguna alteración en la motilidad ocular, por ejemplo en el sexto par o en el tercer par, frecuentemente afectados por la diabetes. Ahora, el fondo de ojo: siempre que se diagnostica a un paciente con diabetes, se le manda la interconsulta a varias especialidades, entre ellos oftalmología, porque es indispensable que, ni bien se haga el diagnóstico de diabetes, al paciente se le tiene que descartar una retinopatía diabética, debido a que la retinopatía diabética es tan grave que en algunos casos puede ocasionar ceguera total en el paciente. En el examen neurológico, evaluar los reflejos osteotendinosos, la sensibilidad superficial, sensibilidad profunda, el control de la presión, importantísimo también la valoración nutricional y el índice de masa corporal. Esto de aquí, que dice evaluar las extremidades distales, también es bastante importante porque la principal causa de amputación no traumática en adultos es la diabetes, porque vamos a ver que la diabetes va a agarrar lo que serían los nervios, sobre todo de las extremidades distales, y los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué tenemos que valorar? La coloración, la temperatura, la sequedad, si hay hiperkeratosis, si hay úlceras, etc. Entonces,
lo clásico que se evalúa es el pulso pedio, si se tiene que evaluar simétricamente y ambos pulsos tienen que ser fuertes, tienen que ser palpables, tienen que evaluarse también la sensibilidad termoalgésica, la sensibilidad al dolor. ¿Por qué? Porque si estos pacientes tienen un compromiso vascular por la diabetes, no va a haber una correcta irrigación a las extremidades, sobre todo a nivel distal. De la misma forma, si hay compromiso nervioso, no va a haber una correcta sensibilidad. Entonces, en los pacientes, al no sentir estos pacientes pueden hacer alguna herida con algún tipo de traumatismo que puede ser muy pequeño, y estas heridas al exponerse van a exponer la sangre, y la sangre del diabético es hiperglicémica, y esto va a favorecer el ingreso de bacterias y su reproducción. Por consiguiente, se va a formar lo que serían las heridas del pie diabético, que constantemente se infectan. ¿Qué otras alteraciones podemos ver? La acantosis nigricans o hiperpigmentación de pliegues. La acantosis nigricans en realidad no es igual a la diabetes, sino que la acantosis nigricans aparece previamente y refleja lo que sería una resistencia a la insulina, que ya es un paso a la diabetes. ¿Qué exámenes de laboratorio debemos solicitar? Una glicemia en ayunas, un hemoglucotest. La hemoglobina glicosilada es importante porque nos da un nivel de glucosa de los últimos 3 meses, el perfil lipídico por el riesgo a las dislipidemias, la urea, la creatinina, porque la diabetes hace nefropatía diabética, y recordamos que se representa como el síndrome nefrótico. Microalbuminuria, que es el segundo signo de nefropatía diabética. También puede haber proteinuria y cetonuria. Finalmente, la Asociación Americana de Diabetes nos ofrece unos criterios de diagnóstico desde el 2019, los cuales son 4 criterios, de los cuales la Asociación Americana de Diabetes nos dice que es el menos recomendado, el de la hemoglobina glicosilada, para el diagnóstico, pero sí está recomendado para el seguimiento del paciente. Entonces empecemos. Yo le tomo a mi paciente un examen de glucosa en ayunas, y para yo hacer el diagnóstico de diabetes, el paciente tiene que tener mayor o igual a 126 o mayor a 125. Ojo, el paciente que tiene que estar 8 horas en ayuno, también le hacemos un test de tolerancia a la glucosa. Se le da al paciente 75 gramos de glucosa, lo bebe y se lo toma después de los 30 minutos, después de la hora y después de las 2 horas. A las 2 horas, si la glucosa es mayor o igual a 200, es criterio diagnóstico de diabetes. Tenemos también la hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada es mayor a 6.5, también es criterio diagnóstico de diabetes, pero yo para poder hacer el diagnóstico necesito repetir estas pruebas. Si tenemos positivo en la primera prueba, tanto el punto 1, 2 y 3 se deben repetir las pruebas. Entonces, estas 3 primeras requieren que yo haga una segunda prueba con el fin de hacer el diagnóstico definitivo. Sin embargo, el número 4 no requiere de ninguna prueba, porque ¿qué nos dice el criterio número 4? La glicemia al azar, es decir, en cualquier momento, mayor o igual a 200, pero el paciente tiene que tener síntomas de hiperglicemia, polidipsia, polifagia, poliuria. El número 4 es la única prueba que no se repite. Es la única prueba que no se repite. Para finalizar, algunas complicaciones agudas de la diabetes son la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar y la hipoglicemia.